vamos a cubrir la siguiente sección del capítulo 12. Estaremos cubriendo del 31 al 50. Es decir, vamos a intentar de cubrir todo eso. Pero mira, este pasaje es de gran controversia para muchos. Y vamos a ver en unos momentos por qué. La Biblia dice ahí en el versículo 39, dice, por esto, ¿qué dice ahí? ¿No podían qué? Creer. Ahí dice no podían. Y vamos a explicar qué significa esto en esta sección de la Biblia. Muchos que creen en una enseñanza diferente o falsa a la Biblia enseñan que no todos pueden creer, que solamente Dios designó quién puede creer. Pero para entender este pasaje tenemos que estudiar toda la sección. Así que no voy a dar un repaso de lo que hemos estudiado. Estamos grabando obviamente los mensajes, lo estamos subiendo, nos atoramos en un capítulo porque no encontrábamos un audio y bueno, y así de aquí en adelante ya estaremos teniendo todos los mensajes si usted quiere volver atrás al capítulo 5, 6, 7 hasta donde estamos ahorita. Pero bueno, vamos a continuar la historia ahí en el versículo 27 y aquí vemos que Jesucristo habla abiertamente de la cruz. Aquí vemos al Salvador crucificado que atrae a todo hombre. Dice el 27, ahora está, disculpe, el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, leímos la semana pasada que Jesús esperaba con anticipación la cruz. Pero él aquí está hablando de algo más allá de la cruz. Él habla de un tiempo de juicio. Vean de nuevo lo que dice el 31. Ahora es, dice ahí, el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí está diciendo que al morir en la cruz, él va a tener una victoria. La hora de juicio llegó al mundo. ¿Cuál es el mundo? Se trata de aquellos que rechazan a Cristo. Ahora, la muerte de Cristo podría parecer para muchos como una victoria, especialmente a los malvados. Pero en verdad es un juicio para el mundo malvado. El juicio vendrá a aquellos que le rechazan, y vamos a ver lo que dice eso después en el 44 al 50. Pero también dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Alguien sabe quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás, el diablo. Ahora, aunque Satanás por el momento está rodeando la tierra y andando por ella, él dice que es un enemigo ya vencido. Él ya perdió. Usted y yo ya estamos en el lado ganador. Ya ganamos, la tenemos de ganancia. Ya estamos en el lado que ya tiene victoria. Y bueno, la Biblia nos enseña que el diablo ya fue derrotado en la cruz. Ahora vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 10. Deje su marcador ahí en el capítulo 12 de Juan. Pero vaya conmigo a Lucas 10, donde Jesucristo profetiza la caída de Satanás. Recuerde Jesucristo, la Biblia dice en Génesis que la serpiente herirá a la simiente, ¿en dónde? En el calcañar, que es el tobillo, pero ¿él qué va a hacer? Él va a pisar su cabeza, la va a destruir por completo. Bueno, llegó la hora, dice, del juicio para Satanás. Dice Lucas 10, 17 al 18. Volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esos venían contentos porque decían, los demonios nos hacen caso. Pero Jesús les reprende, le dice, eso no importa, lo que importa más es esto, lo siguiente, en el 18, y les dijo, yo veía, ¿a quién? A Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y cómo caen los rayos? Fuerte, rápido. O sea que Satanás, cuando se ha vencido al Jesucristo morir en la cruz, él queda completamente derrotado. El Señor lo va a derribar. ¿De dónde lo va a derribar? Vaya conmigo a Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Alguien sabe qué está haciendo? Una de las cosas que Satanás está haciendo ahorita. Está acusando a los creyentes. La Biblia dice que usted y yo tenemos a un abogado para con el Padre. Y aquel Satanás nos acusa día y noche. Y ahí está, delante del trono de Dios diciendo, ¿y tú crees que Benito es salvo? ¿Y tú crees que este Filiberto ahí, tú crees que es cristiano? No, fíjate lo que hizo el pastor Ringo el otro día. Y nos está acusando continuamente, pero gloria a Dios tenemos a un abogado, que es Jesucristo, que él dice un momentito, él ya está cubierto bajo mi sangre, sus pecados han pasado, dice, yo pagué por sus pecados y el Señor está continuamente intercediendo por nosotros. Pero vea lo que dice ahí en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido, mire, lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, mire, día y noche. Esta parte todavía no sucede.
Él va a ser lanzado un día del cielo a la presencia misma de Dios, pero en ese mismo capítulo nos enseña, en ese mismo libro nos enseña después a dónde va a ser lanzado. Vaya conmigo Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20, versículo 10. En un final el diablo va a ser lanzado a un lago de fuego. ¿Estamos ahí? Y el diablo que los engañaba fue, ¿qué dice? Lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, vendrá el tiempo de juicio para Satanás. Satanás ya está condenado. Satanás nada más tiene tiempo comprado. Se le está acabando el tiempo a Satanás, y él sabe esto. Y al escuchar predicadores hablar de él le da temor de esto. Y él sabe que un día él iba al infierno y no hay nada que él pueda hacer. Entonces él sabe, como no puede hacer nada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de arrasar y llevarse consigo más personas, más gente que pueda al infierno. Por eso la Biblia dice que el amor de mucho inflará en los últimos tiempos. Iremos de mal en peor porque a Satanás le queda menos tiempo. Y si le queda menos tiempo, tiene más rabia contra los cristianos y tiene más enojo y tiene más coraje para arrasar y destruir a más familias, más hogares, más iglesias. Pero el juicio viene, dijo Jesucristo. Pero también habló de su exaltación, de su crucifixión. Regresemos a Juan capítulo 12. Dice ahí en el versículo 32 al 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nota que dice que él va a ser levantado de la tierra. Esta frase ya la hemos leído aquí en el mismo libro de Juan. Si usted lee Juan 3:14, dice que era necesario que el hombre sea levantado. Y en Juan 8:28 dice que cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a regresar a esos pasajes en unos momentos. Pero ¿de qué se refiere eso de ser levantado o ser exaltado? Mucha gente a veces piensa que es nada más de cantarle a él o exaltarle, pero él mismo lo explica en el versículo 32 ahí en Juan 12, versículo 33, y decía esto dando a entender, ¿qué cosa? ¿De qué muerte iba a morir? En otras palabras, ¿qué significa ser entonces levantado? Crucificado. Jesucristo estaba dándoles aquí a entender que Él iba a ser crucificado. Pero note que dice la Biblia que Él va a atraer a todos atraerá a sí mismo. Ahora, cuando dice a todos se refiere sin excepciones. O sea, que al Señor no le importa si usted es judío o griego. El Señor no le importa su origen étnico. Es lo que este pasaje está diciendo. Hay quienes está diciendo, hay quienes enseñan que se refiere que todos vamos a ser salvados. Eso no es lo que este pasaje dice, ni es lo que la Biblia enseña. Porque mire, tampoco Dios obliga a nadie a que sea salvo o a que crea. Vaya conmigo a Juan 6, por favor. Juan 6. Dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El 45 dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿y qué dice después ahí? Y aprendió de él, ¿qué hace? Viene a mí. Y bueno, la Biblia nos enseña que el Señor sí nos impulsa, y Él nos quiere atraer. Él no nos fuerza, pero sí nos impulsa. ¿Cómo nos impulsa? Él nos impulsa con la creación, como dice la Biblia. La Biblia dice que no hay nadie que tenga excusa, porque la misma creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mire, la ley que está escrita en nuestro corazón nos impulsa. Cuando se nos enseña y predica la palabra de Dios, nos impulsa. O sea, la Biblia dice que Dios impulsa a cada hombre. Él demanda la luz a cada persona sobre la faz de la tierra. No hay una persona que pueda decir, Dios a mí nunca me habló. Dios, según la Biblia, según Romanos capítulo 1, nos habla a todos. Vaya conmigo Romanos para que veamos el pasaje mejor. Romanos capítulo 1. Dice el versículo 18 y 19 y 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Mira lo que dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es, ¿qué dice? Manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde ¿dónde? Dice ahí. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí? Excusa. Nadie tiene excusa de que no crea en Dios. La persona que dice que no hay Dios es un mentiroso a la luz de la Biblia. La Biblia dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Y por qué rechaza a Dios? Simplemente usted puede tomar el tiempo, leer ese mismo capítulo, el capítulo 1. Ahí da la explicación por qué la gente rechaza y aborrece a Dios. Y ellos en su corazón y en su mente se quieren convencer de que Dios no existe. Y quiero decirle que Dios a nadie obliga a creer en Él. Él nos atrae, nos impulsa con el Evangelio. Vaya conmigo a Juan 8, por favor. Regresemos a Juan. Dice que Cristo va a ser levantado para que todos vengan al Padre por medio de Él. O sea, que Él va a ser crucificado para ser el medio de salvación. Juan 8, 28. Dice así el versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, cuando Él venga, dice que Él hizo entonces el medio de salvación para que lleguemos a Cristo. Y es lo que enseña el contexto de ese pasaje. Vea lo que dice el versículo 24. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué sucede, hermanos? En vuestros pecados moriréis. Y vea lo que dice el versículo 30. Hablando Él estas cosas, ¿qué hicieron mucha gente? Muchos creyeron en Él. Entonces Jesucristo va a ser crucificado para atraernos al Padre. O sea, para ser el único medio y camino hacia la salvación. Y vaya conmigo ahora a Juan capítulo 3. Estamos viendo los pasajes que hablan de levantar al Hijo. Y este pasaje lo aclara ya todo. Dice Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice ahí? Levantado, mire el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Y leemos Juan 3:16, el pasaje maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y qué bendición que para tener vida eterna, dice que solamente tenemos que creer. Pero dice, como Moisés levantó la serpiente. Ahora voy a recordarles un poco esta historia por si se olvidó o nunca ha escuchado. Es un repaso para algunos. Pero llegó un tiempo donde Dios mandó plagas a los israelitas por algún pecado que hicieron. Y estas serpientes que Él mandó empezaron a morder a la gente y empezaban a morir. Entonces Dios les mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce. Y dijo, levanta la serpiente bien alto y cualquiera que vea la serpiente será sanado. ¿Qué tenía que hacer la gente para sanarse? Nada más tenía que mirar la serpiente. No tenía que hacer nada más. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿habría una persona que decía, no miro y no miro? ¿O no creo? Y decían, mira la serpiente, ahí está arriba, solamente tienes que ver y te vas a sanar. Y la persona miraba la serpiente y se sanaba. Bueno, la Biblia dice, de esta manera Jesús tiene que ser levantado. ¿Qué significa levantado? Crucificado. Y dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya al infierno, no se condene, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, esto es lo que el Señor está enseñando en Juan capítulo 12. Estamos viendo que Él hablaba de su exaltación, que Él iba a traer a todo hombre. O sea, hacer el camino o el medio para que todos podamos llegar al Padre. Ahora regresa a Juan 12. Si usted está confundido con este mensaje, usted no está solo, no está sola. Porque los judíos que escuchaban este mensaje también estaban confundidos. Vea lo que dice Juan 12:34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? La gente no podía comprender que Jesús decía que Él como Mesías tenía que morir, ser crucificado. Y ellos usaban escritura. Ellos usaban la Biblia. Y mucha gente hoy está confundida con alguna enseñanza. ¿Y sabe qué? Usa la Biblia para justificar su creencia o su confusión. Y ellos dijeron, ¿qué no dice la Biblia? Que el Cristo permanece para siempre. Ellos tal vez estaban citando Salmo 72:17, donde dice, será su nombre para siempre. Tal vez estaban citando Salmo 89:36, donde dice, su descendencia será para siempre.
Tal vez estaban citando Salmo 110, versículo 4, que dice, tú eres sacerdote, mire, para siempre, según el orden de Melquisedec. O tal vez estaban citando Isaías 9:7, donde dice que el imperio del Mesías iba a ser para siempre. Entonces ellos no entendían por qué el Mesías tenía que morir. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir y establecer un imperio, un reino para siempre. Y hoy en día todavía hay gente que está esperando que Cristo venga y establezca un reino sobre la tierra, sin saber que Cristo ya vino primeramente a establecer un reino espiritual. Y algún día establecerá un reino terrenal que va a durar 1000 años. Pero mire, Jesucristo no toma el tiempo para contestarles ni explicarles la teología ni de estas cosas. Vea lo que dice el versículo 12. Jesús ignora las preguntas, a él no les va a contestar lo que ellos dijeron. Simplemente le dice en el versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, ¿qué dice ahí? Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Otra palabra está diciendo, mire, la luz aún brilla. Todavía hay tiempo para que sean salvos. El tiempo vendrá cuando ya no van a tener luz. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de ello. Ahora, antes de seguir a la siguiente sección, quiero cubrir esta sección explicando que Cristo murió y pagó por todos. Todos significa todos. La salvación está al alcance de todos. Pero eso no quiere decir que todos han sido salvos. Y vamos a ver algunos pasajes en cuanto a ello. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1. En primer lugar, vemos que la salvación no es solo para un grupo étnico. Yo he escuchado mucha gente decir o afirmar que creen que los judíos, según la carne, son hijos de Dios solamente por ser judíos. Y que ellos son salvos automáticamente por ser judíos. Y algunos judíos piensan eso. Yo sé que tal vez hay cristianos que no creen eso, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En Juan 1, dice el versículo 11, a lo suyo vino, y lo suyo, ¿qué dice ahí? No le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, los que eran según su carne. Usted puede también ver que hasta sus propios hermanos no creen en Jesucristo. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué dice ahí, hermanos? Ser hechos hijos de Dios. Para ser hechos hijos de Dios, uno tiene que recibirlo y tiene que creer en Él. Después dice el 13, los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Y hay gente que usa ese pasaje que dice que uno se salva por voluntad de Dios, pero están ignorando el contexto. Cuando dice que es voluntad de varón o de carne, está diciendo no es porque un hombre y una mujer se juntaron y tuvieron un hijo y ahora naciste en la tribu de Benjamín, eres hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Dice, porque él vino a lo suyo, pero lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todo aquel, no importa su grupo étnico, su origen étnico, porque dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no dice, a este le voy a dar favor porque es mexicano y a este que es de Guatemala no le voy a dar favor. Disculpa, hermano Walter, no te voy a dar favor a ti. De ninguna manera Dios es así. Dios no favorece a una raza encima de otra raza, según lo que vemos en la palabra de Dios. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10. El evangelio llegó a todos sin acepción de personas. Así lo declara la Biblia en Hechos 10, versículo 34. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué dice ese, hermano? No hace acepción de personas. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Bueno, el Señor le mandó a Pedro a predicarle a unos gentiles, a unos romanos, y Pedro no quería ir, pero Dios le enseñó que Dios no hace acepción de personas. Es más, él hasta le dijo, ¿sabe que no es algo bueno que yo entre en tu casa? Es una abominación para nosotros los judíos, pero el Señor me reveló, me dijo que por revelación que yo no llame a todos abominación. Entonces el Señor le está enseñando a Pedro aquí que Dios no hace acepción de personas. Dios no rechaza a una persona por ser griega, por ser romana, por ser italiana, mexicana, salvadoreña, guatemalteca, china, ruso. Dice, no, Dios dice, no hay acepción de personas para el Señor. La salvación alcanza a todo grupo étnico. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 5:12. La Biblia claramente enseña que Cristo murió por todos. 2 Corintios 5:15. Vamos a leer bastante pasaje en cuanto a este aspecto, porque hay alguna gente que enseña que cuando la Biblia dice todos, no se refiere a todos. 2 Corintios 5:15.
Segunda de Corintios 5, 15. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia así en el versículo 15. Nada más voy a leer la primera sección. Y por todos, ¿qué dice ahí? Murió. Por todos murió. ¿Por quién murió? Por todos. Por todos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son todos? ¿Por todos los corintios? ¿Por todos los salvos? ¿O murió también por los incrédulos? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en Hebreos 2.9. Hebreos 2.9. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Miren lo que dice la última frase. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿por quién? Por todos. Vemos de nuevo que dice la Biblia que Cristo gustó, probó la muerte por todos. No, ¿a quién se refiere todos? Tenemos que ver más pasajes para ver a quién se refiere. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Versículo 10. Este pasaje nos enseña que Cristo es el Salvador de todos los hombres. Versículo 10, ¿estamos ahí? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Mire, que es el Salvador, ¿de quién? De todos los hombres. Pero vea la última frase. Mayormente de los que ¿qué? De los que creen. Hermano Miguel, ¿puede venir por acá, hermano, por favor? Y hermano Josué, vengan ustedes dos, hermano. ¿Sí puede venir, hermano José? Sí. Venga por acá, hermano Josué. Ahora, me voy a poner nada más como ilustración. Yo sé que yo no soy Jesucristo, pero Jesucristo vino a morir, dice, por todos los hombres. Vino a morir por todos, pero mayormente por los que creen. Ahora, ¿cuál de esos es el que cree? Vamos a escoger a uno. ¿Cuál es el que cree? Ok, él es el que cree, ok. Entonces, la Biblia dice que él vino a morir por Josué y por Miguel. Por todos los hombres, pero mayormente. ¿Es Salvador mayormente de quién? De los que creen. Ahora, algunos tal vez se están preguntando por qué el pastor nos está enseñando algo tan sencillo. Sabemos que Dios murió por todos. Bueno, es que hay quienes enseñan que Cristo murió por un grupo selecto, un grupo limitado. Dicen, Él no murió por todos. Su sangre fue derramada solamente por un cierto grupo, el cual Dios escogió sin tener nada que ver a aquella persona. Algunos se acuerdan, yo he explicado eso anteriormente aquí en la iglesia. Pero este pasaje ahí derrumba completamente, y no solamente este, vamos a ver otros, por lo menos unos 5 más que la Biblia enseña. Y yo le preguntaría a esa persona, entonces, ¿todos no es todos? Dice, no, es que todos no es todos. Cuando dice todos se refiere solamente al grupo selecto. Supongamos que ustedes son los elegidos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Sí les gustó? Y esos acá son los que Dios dijo, no, yo no los quiero a ustedes, yo no morí por ustedes. Cuando yo dije todos me refería nada más a este grupo. O sea que, pastor, cuando dice todos, ¿no se refiere a todos? No. Entonces la pregunta que hago, cuando dice todos pecaron, ¿no se refiere a todos pecaron? O sea, entonces no podemos escoger las partes que nos gusta. Tenemos que ver todo lo que dice la Biblia. Y dice que Él murió por todos los hombres, pero es Salvador mayormente de los que creen. Cuando ellos creen, entonces Dios los ha escogido, ha elegido. Vaya conmigo ahí a Tito, capítulo 2, por favor, Tito 2. Quédense aquí arriba ustedes, hermano, por favor. Tito 2:11. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice ahí, hermanos? A todos los hombres. La gracia se manifestó a todos los hombres. Es la siguiente parte. El siguiente versículo, vamos a Juan 1:9, por favor. Juan 1:9. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos. ¿Y es Salvador de quiénes? Es Salvador de todos, pero, o sea, en otras palabras está diciendo la salvación está al alcance de todos, pero los que van a recibir el perdón de pecados son los que han creído en Él. O sea, se aplica la salvación al que cree. Por eso dice mayormente de los que creen. Entonces tú eres el salvo, llama, para que este es el grupo de ellos. Y ustedes son los que no son salvos. Es un ejemplo nada más, ¿ok? No sé. Ahí está mi esposa, querida hermana. Pásate a este lado, hermana. No. Juan 1:9 dice así. Aquella luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Jesucristo, mire, que alumbra ¿a quién?
A todo hombre. Una y otra vez las Escrituras nos enseña que Dios le dio a todo hombre luz para ser salvo. La creación, dice, fue manifestada, las cosas invisibles de Dios, para que todos estén sin excusa. Dios, dice la Biblia, impulsa y atrae a todo hombre. Lo que el hombre debe hacer es responder a ese impulso que Dios le ha dado. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando uno rechaza ese impulso. El versículo 7 nos enseña esto. Mire, este vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz, a fin de que, ¿qué dice, hermanos? Todos creyesen por él. O sea, Juan el Bautista fue enviado a dejar saber que aquella luz verdadera venía, para que por medio de él, Juan el Bautista, creyeran en aquella luz verdadera. Pero dice que aquella luz se alumbró a todo hombre. Y dice, y después el pasaje nos enseña claramente en el 11, a lo suyo vino. ¿Y qué dice después ahí? Y los suyos no lo recibieron. Vaya conmigo a Tito, por favor. Creo que es 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Dice el versículo 3 en adelante. ¿Cuál dije? ¿2 qué? Dice así el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora mira lo que dice el versículo 1. Exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, dice el 2, por los reyes y todos los que están en eminencia. Amen, Trump, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, disculpe, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pablo dice, quiero que ores por todos los hombres y quiero que ores por los gobiernos para que haya paz. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí dice la Biblia claramente así? ¿O no dice así? Sí dice eso, ¿verdad? Dice el versículo 6, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. Mira, la Biblia dice mucho todos, pero nunca dice todos este grupo. ¿Verdad que no dice? Si fuera tan clara esa doctrina, yo creo que dentro de estos 15 pasajes que hemos leído, nos hubiera indicado que solamente un pequeño grupo podría ser salvo. Dice, es que el camino a la perdición es grande y la puerta es chiquita. Sí, es verdad. Pero Dios nunca pone la decisión, Él mismo no decide, disculpe, quién va a ser el que va a escoger. Dios dice, la luz es alumbrada a todo hombre, el hombre recibe esa luz y tiene que responder a esa luz. Hechos 17:30, por favor. ¿Se quieren sentar? No, okay. Dice el versículo 30, ¿estamos ahí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué hace el Señor? Manda a todos los hombres, ¿en dónde? En todo lugar, a que se arrepientan. O sea, ¿aquí el Señor excluye a un hombre en el mundo? Dice, a todo hombre, ¿en dónde? En todo lugar. O sea, si el Señor lo mandó que se arrepienta, entonces ¿por qué estos no se pueden arrepentir? Si Dios ordenó que todo mundo se arrepienta y cambie su parecer, ya no confíe en sus obras, en su religión, en su manera de vivir, y se gire al Señor, se convierta a Cristo, es una decisión. Porque Él mandó que lo hicieran, que se le predicara y que todo hombre lo hiciera en todo lugar. En Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Asia, Europa, dice, todo hombre recibe luz y Dios manda que todo hombre se arrepienta. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:2. Ahora yo, como su pastor, le estoy ahorita equipando con escrituras por si algún día alguien viene y le quiere decir algo diferente. Usted ya tiene de dónde sacarse. Una vez me preguntó a mí una persona que si yo era un calvinista. Le dije, yo soy bautista, pero ¿eres calvinista o arminiano? Para ellos nada más hay dos grupos. No puede haber un medio. Ese es algo, para mí es algo muy absurdo.
Dije, ¿de cuántos puntos eres calvinista? Dice, de 0 puntos. I'm a Baptist, I'm a big B Baptist. Soy bautista con B mayúscula. Tengo los distintivos bautistas. Nosotros no tenemos una confesión de fe, ni tenemos un credo. Este es nuestro credo completo, la Biblia. Alguien me preguntó, ¿cuál es su confesión de fe del año 1600 tanto, o la 1800 o 1900? Eso fue creado por hombre. La Biblia no falla, la Biblia es perfecta. Mi creencia está basada en lo que dice la palabra de Dios. Mire, le dije a este varón, pero es que la Biblia dice que el hombre es completamente depravado. Y dije, ¿en dónde dice la Biblia eso? La palabra completamente depravado no está en la palabra de Dios. La Biblia dice que todo hombre es pecador. Sí dice la palabra de Dios eso. Pero también Dios puso la ley. Y la ley nos condena y nos mata. Pero la misma ley es nuestro guía, es nuestro maestro para guiarnos a Jesucristo. La ley es buena y es espiritual y nos guía a Cristo. Y esta enseñanza está creciendo mucho. Mucha gente está cambiando lo que enseña. Se llaman reformados, se llaman calvinistas, algunos son presbiterianos y disfrazan sus enseñanzas. Y quiero decirle que es una doctrina destructora, porque están descarriando. Yo creo que muchos de ellos sí son salvos, pero ellos, como dicen, pues yo ya soy salvo y soy elegido. Los demás no son elegidos, ¿para qué les predico? Entonces ellos ya se quedan en sus casas y no les predican a la gente que está perdida. Entonces está apachurrando los esfuerzos de la palabra de Dios, y le acabo de mostrar varias escrituras que derrumba completamente esta enseñanza, lo que es nada más uno de sus puntos, que es la expiación limitada. Dice, mira, de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo, ¿quién dice ahí? Los de todo el mundo. Entonces Jesucristo es la propiciación, el sacrificio perfecto que apaciguó la ira y la justicia de Dios. Y dice, Jesucristo derramó su sangre para salvarnos a nosotros, los que somos salvos, según Juan. No solamente los nuestros, sino también de quiénes. Los de todo el mundo. O sea que es todo aquel, sin importar su color, cultura, circunstancia, trasfondo, no importa el pecado, la maldad, el Señor extiende su gracia a todo aquel que quiera ser salvo. Es lo que dice la palabra de Dios. Regresemos a Juan 12:46. Tomen asiento, por favor, te les llamo. Por eso dice Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa palabra, todo aquel, de nuevo es una enseñanza en la Biblia, que la salvación está al alcance de todos, de cualquier persona que responda a la luz de Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 3:15. Juan 3:15. Dice ahí el versículo 15 nuevo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice ahí, hermanos? No se pierda, mas tenga vida eterna. Vaya conmigo a Juan 11:26. Juan 11:26. Jesús dice el 25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, miren, cualquier persona, está al alcance de todos, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí le dice, vaya conmigo a Hechos 13:39. Tenemos que usar bastante escritura para entender esta enseñanza, porque hay mucho en la Biblia que habla acerca de todo aquel. Y estoy yo omitiendo muchos pasajes por causa del tiempo, pero vaya conmigo a Hebreos 13:39. Dice, miren lo que dice el pasaje aquí. Y que de todo aquello, de que la ley de Moisés no pudiese ser justificado. ¿Cuál, hermano? 13:39. Hechos. ¿A dónde los mandé? Hechos 13:39. ¿Si usted dice, hermana? Gracias, hermana. Gracias. Que bendición de los salvos de este lado. Hechos 13, versículo 39. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, mire, en Él es justificado todo aquel que cree. De nuevo aparece la palabra todo aquel.
La salvación está al alcance de todo aquel que cree. Y cuando cree, será justificado. ¿Qué significa justificado? Declarado justo, declarado inocente, como que si nunca hubiera pecado. Jesucristo lo abraza con su manto de justicia. Y cuando el Señor ve al hombre justificado delante de él, no ve el pecado alguno, porque ve la misma justicia de Cristo. Pero la condición es todo aquel que ¿qué? Que cree, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hechos 10:43. ¿Estamos ahí? Nada más 2 hojas hacia su izquierda. Dice el versículo 43, Hechos 10:43. Hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Mire, que todos los que en Él creyeren, todo aquel que en Él creyere, recibirá, ¿qué cosa? El perdón de pecados por su nombre. ¡Qué bendición! Ahí le dice todo aquel. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego también, y también al griego. La salvación está al alcance de todo aquel. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la bendición de ser salvo. La salvación está al alcance de todos. Y la enseñanza que dice o enseña que la salvación está limitada a un cierto grupo que Cristo escogió o Dios escogió sin mérito alguno, sin tener nada que ver, no va completamente en contra del carácter de Dios, va totalmente en contra de todo lo que hemos visto en las Escrituras. Usted lea todas las historias del Antiguo Testamento, completamente contradicen esta enseñanza. Porque sí, el Señor escogió a Israel para ser su pueblo, pero no lo escogió porque era un pueblo especial, dice. Fue por promesa que le hizo a Abraham. Y usted y yo tenemos salvación por la promesa misma que le hizo a Abraham. ¿Y por qué le dio la promesa a Abraham? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces la Biblia dice claramente que sí, nadie se salva sin ser atraído por Dios. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie dice, yo encontré a Dios. No, Dios nos encontró a nosotros. Pero fue porque usted y yo respondimos a ese mensaje, usted y yo respondimos a esa luz, a ese impulso de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, esta noche? Si usted está batallando con ello, no tenga la confianza de venir a hablar conmigo. La siguiente sección vamos a ver la incredulidad a pesar de las señales. Dice Juan 12:37. ¿Estamos ahí? Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice ahí, hermanos? No creían en él. Ahora, mire, este pasaje, esta sección también es usada muchas veces para enseñar que Dios escoge quién puede creer y quién no puede creer. Pero quiero decirle, una regla de estudio es que estudiemos el libro en su contexto. Usted tiene que ver este pasaje en el contexto de los últimos 11 capítulos que hemos leído. Porque si enseñamos una cosa, si usted lee nada más ese versículo solito, usted va a decir, me parece ahí que Dios dice que Él cegó los ojos de algunos y endureció el corazón de otros. Si usted lee nada más el pasaje, parece verdad, pero tiene que leer el contexto, todo el libro. ¿Cuál fue el propósito del libro de Juan? ¿Alguien se acuerda? Vamos a Juan por ahora, Juan capítulo 20, para que nos recordemos cuál es el propósito de este libro. Dice el versículo 30, Juan 20:30. ¿Estamos ahí? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué, hermanos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Entonces, mire, el propósito del libro es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y cuando usted cree en ello, Dios dice, yo te doy vida eterna. Entonces, mire, usted y yo a veces tomamos un libro y lo dividimos por capítulos y decimos, bueno, el capítulo dice esto, pero ¿qué dice el libro? ¿Cuál es el mensaje del libro? Porque si usted y yo leemos este libro fuera de contexto, entonces estamos contradiciendo a Juan o estamos diciendo que Juan se contradice. Entonces, vamos a explicar este pasaje a la luz del libro de Juan. En primer lugar, dice que estos judíos no creían en él. Dice el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, mire, no creían en él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora, este rechazo es un rechazo voluntario, porque ellos no querían venir a Él. Ahora, vamos a compararlo con todo lo que hemos leído en los últimos 11 capítulos. Regresemos a Juan, capítulo 1, empezamos en el 1. Aunque ya lo acabamos de leer, lo vamos a leer otra vez. Dice el versículo 11, a lo suyo vino, ¿y qué dice ahí? Y los suyos no lo recibieron. Entonces el capítulo 1 comienza con el rechazo de los judíos. Los judíos lo rechazaron, ¿correcto? Vaya conmigo al capítulo 3. Dice el versículo 11 de esta manera: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Mira lo que dice ahí, y no recibís, ¿qué? Nuestro testimonio. Te está diciendo ahí en el tercer capítulo que los judíos no reciben el testimonio de Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 5:38. Jesucristo aquí le está hablando otra vez a los judíos. Dice el 38, Jesús le dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros, ¿qué dice ahí? No creéis. Entonces vemos una y otra vez que ellos están rechazando a Jesucristo. Vaya conmigo al versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dice, y no podéis venir a mí. Está diciendo, no queréis venir a mí. Vaya conmigo al versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no ¿qué? Y no me recibís. Una y otra vez está mostrando el rechazo de los judíos hacia Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 7, versículo 5. Es más, usted puede leer mejor capítulo 6. Mire lo que dice capítulo 6. Dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿A quién se refería ahí? A Judas. Ahora conmigo el capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun quienes no creen en Él, aún sus hermanos, los que eran en su carne, no creían en Él. Vaya conmigo al capítulo 12, el versículo 37. ¿Estamos ahí? Dice así el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice la Biblia? No creían en Él. Ahora, ¿por qué no creían en Jesús? Es la pregunta que debemos contestar. Vemos que ellos no creían en Él. Una y otra vez lo rechazaron, no lo recibieron. Algunos les dicen eso, es que Dios hizo que lo rechazaran, pero no fue eso, sino que primeramente ellos rechazaron al Padre. Vaya conmigo a Juan 5:24. Este pasaje nos enseña que el que cree en el Padre. Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a ¿quién? Al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. O sea, el que cree en el Padre y oye la palabra y cree en la palabra de Jesús, ¿qué tiene? Dice la Biblia ahí. Vida eterna. Entonces, estas personas no vienen al Padre, no creen en el Padre. Ese fue el regaño de Jesucristo hacia ellos. No habéis leído, no conoces la Biblia. Si tú crees a Moisés, me vas a creer a mí. Si recibieras la palabra de Moisés, me recibieras a mí. Pero la verdad es que no creían ni siquiera a Moisés. Vaya conmigo ahí a capítulo 5, versículo 37 al 38. ¿Estamos ahí? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mira lo que dice el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ¿vosotros qué? No creéis. Vaya conmigo Juan 8, 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre, ¿qué? Conocerías. Mire, y Él dijo, ¿vosotros sois de vuestro Padre? El diablo, porque las obras de vuestro Padre hacéis. Y no queréis venir a mí, como decía Jesucristo. Era un rechazo hacia el Padre. Era un rechazo hacia las obras de Jesucristo. Porque dice que a pesar de haber hecho tantas señales, no crean en Él. Vaya conmigo Juan 10, 37. Juan 10, 37. Mire lo que dice. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, mire, aunque no me creáis, ¿a quién dice Jesús? A mí.
creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos rechazaron no solamente a Jesucristo, rechazaron al Padre y rechazaron las obras de Jesucristo. Entonces la razón de por qué no creían en Él es porque no creían en la palabra de Dios. Era un rechazo completamente. Ellos tenían sus propias ideas y tradiciones. Ellos no querían venir a la luz para que sus obras no sean manifestadas. Había pecado en sus vidas de ellos. Había orgullo en su corazón. Les gustaba más las alabanzas de los hombres que la gloria de Dios. Entonces le dice, en primer lugar, vemos ahí, regresemos a Juan 12. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien, no? Dice ahí en primer lugar, en el versículo 37, al final dice, no creían en Él. Pero mira lo que dice después en el versículo 39. Por esto, ¿qué dice después ahí? No podían creer. O sea, vemos primeramente que ellos no creyeron porque rechazaron tanto y después no podían creer. Aquí está la progresión y es el equilibrio que le quiero mostrar en cuanto al estudio bíblico. Dice ahí en el versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Note que estos pasajes no son palabras de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién lo está narrando? El apóstol Juan, disculpe, está narrando esta parte y no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que él está dando una enseñanza basado en todo lo que hemos observado en el capítulo del 1 al 11. Vengan ustedes otra vez, hermano, vengan por favor. Cuando vemos una persona, vimos que una persona puede resistir al Señor. La Biblia dice, y vosotros resistís al Espíritu Santo, lo dice en Hechos, capítulo 7. Entonces, el Señor le habla a los dos y él resiste. Él sí recibe la gracia y la fe y cree y la gracia del Señor por la fe en Jesús. Pero cuando una persona resiste, algo empieza a pasar dentro de su corazón. Se empieza a endurecer el corazón. Empieza a haber un cambio dentro de él. De pronto, cuando ya viene otra enseñanza, su corazón está duro. La Biblia usa la expresión un corazón engrosado, creo que es eso, engrosado. Es un corazón duro, un corazón que ya no responde. Y eso sucede cuando él rechaza la verdad de Dios. Llega el tiempo donde él ya no puede creer. ¿Por qué? Porque ahora Dios es el que lo está endureciendo a él. Como él rechazó la luz una y otra vez, y vemos que los judíos rechazaron la luz muchas veces, observaron los milagros, vieron a Lázaro vivo y decían, hay que matar a Lázaro. Estaban ellos completamente endurecidos y aquí dice el Señor que ellos ya son ciegos y sus corazones ya son duros, ya no entienden, ya no se van a convertir y ya no se van a sanar, dice la Biblia. Entonces es lo que pasa con una persona que rechaza al Señor una y otra vez. En Romanos 1 dice que Dios lo entrega a una mente, ¿qué? Mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Cosas perversas y sucias, fuera de naturaleza. Eso nos da la respuesta de por qué hay gente que mata y viola así y no siente nada. ¿Está visto? Los doctores le han llamado psycho reprobates o psychos. ¿Ha escuchado a esa gente? Psicópatas, que son homicidas, ¿cómo se llama cuando matan a muchos? Serial killers, ¿cómo se dice? Serial. ¿Psicópata en serie? Asesino serial. Serial, su carita. Matan a mucha gente y usted los ve delante de corte, delante del juez, no les duele nada, no tienen miedo. La ley dice que son sin afecto natural, no tienen emoción. ¿Cómo llegaron ahí? Al rechazar al Señor, rechazar la verdad. Su corazón fue endurecido. Vaya conmigo a Mateo 13 para que veamos esta evidencia en la Biblia. Tomen asiento 3, gracias. Y el Señor, la Biblia lo profetizó. Quiere decir que el Señor sabía que eso iba a pasar, pero el Señor no fue el que tomó la decisión por ellos. Hay una diferencia en que el Señor tiene presciencia, que Él sabe lo que viene por delante y que Él lo decretó. Es muy diferente. El Señor no decretó que su pueblo lo abandonara, porque dice la Biblia que cuando el Señor vio a Jerusalén, ¿qué hizo sobre la ciudad? Lloró por ella.
Y dice que no querían venir a Él. La Biblia dice a través de Isaías, dice, mi mano aún está extendida. ¿A un pueblo qué? A un pueblo rebelde. Dice Mateo 13, 14 al 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo los sane. Mateo 4:2, Marcos 4:12, por favor, Marcos 4:12. Dice así, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se qué, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mire, el rechazo los hace que ellos vean los milagros de Jesús, que ellos observen las señales de Cristo, pero no entienden y no creen, con el fin de que no se qué, que no se conviertan. Esta es una enseñanza muy dura y no es muy popular. Porque nosotros creemos que el Señor amó a todo el mundo y Él murió por todo el mundo y quiere que todos sean salvos, pero al que rechaza a Dios, Dios mismo lo endurece para que no se qué, para que no se convierta. Usted lo vio en la Biblia, ¿verdad? Romanos 11, por favor. Recuerde, está hablando de este pueblo. ¿Quién es este pueblo? ¿Quién es? Los judíos. Pablo habla de ellos también en Romanos capítulo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 8, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Quién les dio ese espíritu? ¿Satanás? No, Dios fue, ¿verdad? Dios le dio ello. ¿Por qué? Porque Él escogió, nada más. Yo quiero que voy a endurecer el corazón de los judíos. Así dijo el Señor. A través del libro de Juan, ¿qué vimos una y otra vez? No le recibieron, no le rechazaron, le rechazaron, no creyeron en Él. Y si usted lee lo que dice Isaías 55:6, dice el Señor esto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. ¿Por qué dice esto? Porque este es el último mensaje de Jesucristo en su ministerio público. Si regresa ahí a Juan 12, estamos viendo que el Señor ya nunca más estuvo en lugares públicos. Dice el 36, ahí en la segunda sección, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Es la última advertencia que el Señor les dio a estos israelitas, a estos judíos. ¿Por qué? Porque ya llegó su hora. Llegó la hora de ser crucificado. La oportunidad ya se acabó. Ya no va a haber más luz para ellos. La luz se acabó y lo que va a venir para muchos de ellos es que el corazón va a ser endurecido. Pero vea lo que dice el versículo 42 y versículo 43. Juan dice esto. Con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea que había hombres que sí creían, pero no confesaban. Y hay gente que cree, pero no confiesa. Les da vergüenza, les da miedo. Les daba miedo a estos de los fariseos, porque si ellos profesaban en Jesús, iban a hacer lo mismo que le hicieron al ciego que Dios le abrió los ojos. ¿Qué le hicieron a él? ¿Qué le hicieron a aquel ciego? ¿No se acuerdan del cieguito que Dios abrió los ojos? Ahí dice que lo expulsaron de la sinagoga. Y si alguien hablaba o confesaba abiertamente a Jesús, les decían, ya no eres bienvenido a la sinagoga. Y no solo eso, sino que les gustaba la gloria de los hombres. Les gustaba que los hombres los exaltaran y hablaran bonito de ellos. Ahora vamos a terminar en la última sección, el versículo 44 al 50. Ahí vemos que el Padre, Jesús y la palabra juzgarán al hombre. Esta es la última sección del capítulo. Dice, en primer lugar, ahí en Juan 12, 44 y 47 nos recalca de nuevo que el que cree será salvo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda o no las cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Y esto contradice de nuevo
que si el Señor ha escogido quién va a ser condenado, la Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo. ¿Él vino a qué? A salvar al mundo. Y así lo dice también en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Finalmente vemos en el 48 al 50, que el que rechaza será juzgado en el día postrero. Dice el 48, el que me rechaza. Primeramente vemos en el 44, el que cree en mí. Pero ahora dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vayamos conmigo a Juan 3 para terminar este estudio. Aquí está diciendo el Señor, yo no vine para condenar al mundo. Eso no fue el propósito por el cual fui enviado. Pero el que no cree en mí va a ser condenado. Y algún día Jesucristo, que es el Salvador, se convertirá en el juez del incrédulo. Los creyentes no vamos a enfrentar ese juicio. Ya lo que dice ahí de nuevo en el versículo 18, Juan 3:18. El que en Él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terminando con el 36 de ese mismo capítulo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o el que no cree en el Hijo, mire, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mire, es muy sencillo este mensaje. Los judíos rechazaron a Jesús desde el primer capítulo. Y llegó el punto de la hora cuando Él va a ser crucificado y exaltado, cuando Él va a ser subido hacia arriba en la cruz, crucificado para atraer a todo hombre, pero hay un grupo que ya lo rechazó tanto que ellos no van a creer. Aunque resucitó y los romanos dijeron, Jesús resucitó, ¿qué hicieron ellos? ¿Sí se acuerdan? Ellos pagaron a los soldados para que se callaran y les dijeron, díganles que los discípulos se lo robaron. Y a través de las escrituras, muchos judíos sí creyeron, pero estos que rechazaron al Señor una y otra vez, ellos eran los que perseguían después a los cristianos. Pero se les dio oportunidad, mucha oportunidad se les dio. La rechazaron, y cuando rechazaron, entonces la ira de Dios está sobre la persona que rechaza el Evangelio. Oremos.